¿Está loco? Eso fue lo primero que oí antes de lanzarme contra la camioneta en llamas. Alguien intentó agarrarme del brazo. Otro gritó que el coche estaba a punto de explotar. Decenas de teléfonos me apuntaban, pero en ese momento, ya no me importaba si saldría con vida. La ironía era que apenas 2 horas antes, lo único que necesitaba era que me llevaran a casa. Acababa de enterrar a la esposa con la que había compartido más de 40 años y luego había abordado un vuelo de regreso a Pittsburgh. Les envié un mensaje a mis hijos: aterrizo a las 5. ¿Pueden venir a recogerme? Mi hijo respondió: estoy ocupado. Toma un taxi. Mi hija me escribió después: deberías haberlo planeado con anticipación. Simplemente le respondí: no hay problema. 2 horas después, todo el estado me conocía gracias a un video de un anciano de cabello canoso arrojándose a un auto en llamas para salvar a un niño atrapado. A la mañana siguiente, millones conocían el nombre de Arthur Kastler. Solo mi hija lo ignoraba. Lo primero que supo de su padre no fue por una llamada telefónica, sino por el video que un desconocido estaba reproduciendo en el teléfono de la caja del supermercado. Me llamo Arthur Kastler. Tengo 67 años, soy ingeniero estructural jubilado de Pittsburgh y, durante la mayor parte de mi vida, fui el tipo de hombre que pasaba desapercibido. Mi esposa, Doris, era quien recordaba los cumpleaños, organizaba la cena de Acción de Gracias y mantenía el calendario familiar al día. Yo era más feliz trabajando bajo el capó de un coche o subido a una escalera limpiando canalones. Doris solía decir que yo era el tipo de hombre en quien la gente se apoyaba precisamente porque nunca me quejaba del peso. Quizás era cierto, o quizás simplemente nunca quise que las personas que amaba cargaran con algo que me correspondía a mí. Ese hábito casi me cuesta todo, de una forma que jamás imaginé. 3 días antes del accidente, me encontraba junto a la tumba de Doris en un pequeño cementerio a las afueras de Erie. Allí había pasado sus últimos 4 meses con su hermana, buscando un último tratamiento experimental después de que el cáncer dejara de responder a cualquier otro. Viajaba de un lado a otro tan a menudo como me era posible. Cada visita se hacía más difícil. Cada despedida se prolongaba un poco más que la anterior. Entonces, una gris mañana de martes, no hubo más despedidas. Solo silencio. Si alguna vez te has sentado junto a un ser querido mientras una máquina contaba los minutos restantes, ya sabes que no hay forma de prepararse para el silencio que sigue. No se anuncia. Simplemente se instala. El funeral fue sencillo, tal como Doris lo deseaba. Nada de flores, que ella habría considerado un derroche, ni discursos elogiosos dramáticos. Solo gente que la conocía de verdad y una lista de reproducción con los discos de Ella Fitzgerald que había adorado durante 40 años. Después, me quedé junto a su tumba hasta que el jardinero me recordó amablemente que las puertas se estaban cerrando. «Vuelve mañana», me dijo. Le respondí que mañana ya parecía otra vida. A la mañana siguiente, volé de regreso a Pittsburgh con una sola maleta y un anillo de bodas que jamás imaginé llevar conmigo. Doris solía tomarme de la mano durante las turbulencias y susurrarme que si sobrevivíamos al vuelo, le debía pierogis. Siempre me reía. Esta vez, el asiento vacío a mi lado decía más que cualquier turbulencia. Aterrizamos un poco antes de las 5. Me quedé en mi asiento mientras los demás pasajeros salían sin prisa, porque nadie me esperaba al otro lado. Abrí el chat familiar, yo, mi hijo Adam, mi hija Nicole, la esposa de Adam, Beth, y algunos parientes que en su mayoría publicaban fotos de cumpleaños. Escribí: mi vuelo aterriza a las 5. ¿Alguien puede venir a buscarme? Me quedé mirando el mensaje durante casi un minuto antes de enviarlo. Nunca me ha gustado pedirles nada a mis propios hijos. Adam respondió primero: estoy muy ocupado con el trabajo. Toma un taxi. Nicole respondió un minuto después: papá, deberías haberlo planeado mejor. Planificado mejor, como si el duelo tuviera un horario fijo, como si enterrar a la mujer que amé desde los 23 años debiera encajar perfectamente entre los entrenamientos de fútbol y los informes trimestrales. Podría haberles dicho de dónde venía.
Podría haberles contado que había enterrado a su madre hacía menos de un día, y que lo único que quería era ver una cara conocida en la entrada en lugar del coche de un desconocido. En vez de eso, escribí 2 palabras: no se preocupen. Luego guardé el teléfono en el bolsillo de la chaqueta, no porque estuviera bien, sino porque por fin comprendí algo. No se puede obligar a la gente a que se presente. Afuera, Pittsburgh me recibió con una llovizna fría y el caos habitual de una tarde en el aeropuerto, familias abrazándose, bocinas sonando, la vida continuando como siempre, indiferente al hecho de que la mía acababa de partirse por la mitad. Empujé mi maleta hacia la fila de recogida. Me dolían las rodillas, no por la edad, sino por dormir solo 3 horas por noche durante semanas seguidas. Cerca de la acera, una anciana tenía dificultades para meter una maleta en el maletero del coche de su hijo. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué y la ayudé. Me dio las gracias y me dijo que esperaba que algún día alguien hiciera lo mismo por mí. Le dije que yo también lo esperaba. Fue entonces cuando el mundo estalló a nuestras espaldas. Un camión cisterna había hecho la tijera después de que una camioneta a toda velocidad lo golpeara cerca de la salida de la terminal, y otros 3 coches se amontonaron tras los restos antes de que nadie pudiera frenar. El metal chirriaba contra el metal. El humo se elevaba hacia el cielo vespertino. Un sedán había girado y chocado contra la barandilla. Otro ya estaba en llamas. La gente se quedó paralizada. Algunos lo grabaron con sus teléfonos. Alguien me agarró del brazo y me dijo que no me acercara. De todos modos, me solté. Años atrás, antes de jubilarme, pasé una década dirigiendo simulacros de respuesta a emergencias para la unidad de inspección de puentes de la ciudad, protocolos de terremotos, entrenamiento para colapsos estructurales, el tipo de cosas que uno espera no tener que hacer nunca. El instinto se impuso antes que el miedo. Dejé caer mi maleta y corrí hacia el sedán en llamas. Una mujer golpeaba con fuerza la ventanilla del conductor, un niño pequeño gritaba en el asiento trasero y el olor a gasolina era tan denso que casi se podía saborear. Alguien detrás de mí gritó que podría explotar. Tal vez sí, tal vez no. En cualquier caso, esa familia estaba ansiosa por saber qué pasaría. Agarré un trozo de bordillo roto y lo lancé contra la ventanilla 1, 2 veces. Al tercer golpe, el cristal cedió. Quiero ser sincero contigo por un momento, porque creo que esta es la parte de la historia que la gente pasa por alto demasiado rápido. A la mayoría nos gusta imaginar que seríamos valientes en ese preciso instante, pero la valentía allí no fue una decisión. Fue simplemente lo que quedó después de que el dolor ya había consumido todo lo demás que Arthur temía perder. Cúbrele la cara. Le grité a la madre, apartando los últimos cristales con el antebrazo mientras las sirenas aún sonaban demasiado lejanas como para importarme. Arrodillada allí, con la sangre corriendo por mi muñeca, solo podía pensar en una cosa: Doris jamás me perdonaría si me quedaba allí parada y dejaba que alguien más perdiera a la persona que amaba como me había pasado a mí. Un policía me alcanzó y me dijo que me pusiera detrás de la barricada. En lugar de eso, señalé una camioneta volcada, con la mano apoyada en el parabrisas roto, aún moviéndola. No dudó ni un instante. Mandó a 2 bomberos a correr. Fue entonces cuando noté que me temblaban las manos. Tenía cortes en ambas palmas. Las mangas me ardían en los puños. No me di cuenta de nada hasta que la adrenalina finalmente me bajó. 45 minutos después, la situación estaba controlada. Un agente con un portapapeles me preguntó mi nombre. Arthur Kessler, dije. 67. Me miró fijamente un segundo de más. Probablemente deberías estar en una de esas ambulancias. He tenido peores. Casi sonrió. Todos los hombres mayores de 60 dicen eso. La palabra, esposa, me habría impactado de otra manera una semana antes. Ahora me golpeó como un golpe más. Enterré a la mía ayer, le dije, y vi cómo su sonrisa desaparecía por completo. Los testigos interrumpían constantemente sus preguntas. Una mujer insistió en que yo había vuelto a los restos del accidente 3 veces, mientras que los demás solo lo filmaban. Un estudiante universitario la apoyó,
diciendo que los bomberos solo llegaron a tiempo porque yo les había dado esos minutos extra. No había estado contando. Simplemente vi gente que necesitaba ayuda. Una joven paramédica me limpió los cristales de las manos y me preguntó si mi familia vendría a buscarme. Le dije que estaban ocupados. No insistió, simplemente me dio una botella de agua y me dijo que esperaba que alguien me llevara a casa esa noche. Yo también lo esperaba. Una reportera llamada Denise Okafor se acercó con un camarógrafo y me preguntó si podía responder algunas preguntas. Le dije que no me interesaba. Me comentó que los bomberos creían que varias personas habrían muerto sin mí. Le dije que simplemente me alegraba de que estuvieran vivos, y que eso era todo lo que quería decir. Ella sintió y se marchó sin insistir. Doris siempre respetó a las personas que aceptaban un no como respuesta definitiva. Recuerdo haber pensado que Denise Okafor podría ser una de ellas. Si alguna vez un desconocido te ha demostrado más amabilidad en 5 minutos que tu propia familia en una semana, sabes exactamente a qué tipo de dolor silencioso me refiero. Como las carreteras cercanas al aeropuerto estuvieron cortadas durante horas, un agente me llevó a un pequeño hotel a unos kilómetros de distancia, uno de esos lugares de paredes beige construidos para viajeros varados. Me registré, dejé la pequeña bolsa de viaje de Doris en la cómoda, había insistido en empacar un suéter azul que nunca se puso, y me senté en el borde de la cama, abrazándola y aspirando lo que quedaba de su perfume. Fue entonces cuando finalmente lloré. No por el accidente, ni por mis manos, sino porque nunca más recibiría un mensaje de texto de Doris preguntando si había aterrizado bien. Al otro lado de la ciudad, mis hijos no tenían ni idea de dónde estaba. Adam acababa de cenar con Beth y su hijo cuando su teléfono empezó a vibrar, un vecino, luego un amigo de la universidad y después su propio jefe. «Pon el canal 4», dijo su jefe, y colgó antes de que Adam pudiera preguntar por qué. Las imágenes ya se estaban reproduciendo en bucle, un hombre de pelo gris con una chaqueta chamuscada trepando por la ventanilla rota de un coche. Beth palideció antes de que Adam siquiera asimilara lo que estaba viendo. «Es eso», susurró ella. Él no pudo responder. Se le había cerrado la garganta por completo. Al otro lado de la ciudad, mi hija Nicole recibió una llamada casi idéntica de su amiga Priya. «Creo que tu padre sale en todos los noticieros de la ciudad», le dijo Priya. Nicole se lo tomó a broma hasta que encendió la televisión y tuvo que sentarse. Entonces, la cadena dio una noticia que la dejó helada. Arthur Castor había llegado en avión desde Erie esa misma tarde tras el funeral de su esposa, su madre. Estaba tan agobiada por los plazos de entrega y los horarios de los niños que ni siquiera había pensado en lo que debió haber sido para él ese solitario vuelo de regreso a casa. Quiero hacer una pausa aquí, porque creo que este momento importa más que el fuego y los cristales rotos. La mayoría de nosotros preferimos pensar que jamás le diríamos a un padre o madre en duelo algo como, deberías haberlo planeado mejor. Pero el agotamiento tampoco se anuncia. Simplemente desvía nuestra atención silenciosamente de las personas que más la necesitan, hasta que el video de un desconocido nos obliga a mirar. Mi teléfono permaneció boca abajo en la mesita de noche del hotel toda la noche. No sentí que vibrara, ni vi las más de 40 llamadas perdidas que se acumulaban. Por primera vez en muchísimo tiempo, de repente todo el mundo quería saber dónde estaba. Me desperté un poco antes de las 6. Durante unos segundos de paz, lo olvidé todo, olvidé que estaba en un hotel y no en mi propia cama, olvidé que Doris se había ido, olvidé el fuego y el cristal. Entonces alcancé el otro lado del colchón y solo encontré sábanas frías, y todo volvió de golpe. El televisor seguía apagado. Había pasado 40 años arreglando las cosas en silencio y desapareciendo antes de que nadie pudiera armar un escándalo. El reconocimiento nunca había sido lo importante. Alrededor de las 8, llamaron a mi puerta. Era Denise Okafor, con una expresión casi de disculpa. La gerente del hotel me había reconocido del programa matutino. Dijo que no estaba allí para ponerme un micrófono en la cara, sino que tenía un mensaje del hospital. La niña a la que había sacado del sedán iba a estar bien. Sus padres querían que supiera que no dejaba de preguntar por el hombre que rompió la ventana.
Me reí por primera vez en días y le dije a Denise que imaginaba que los padres de la niña también le estarían diciendo que nunca se subiera a un cristal roto. Denise sonrió y dijo que había unos 20 reporteros acampados afuera. Le pedí que no me dijera dónde estaba. Me dio su palabra y, por primera vez desde que todo esto empezó, creí que todavía existía algo así como periodismo decente en este negocio. Mientras tanto, Aram y Nicole se encontraron frente a mi casa a las 7 de la mañana, usando la llave de repuesto que le había dado a Aram años atrás. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La mecedora de Doris estaba orientada hacia la ventana, mis botas de trabajo junto a la puerta del garaje, sin rastro del aroma a café, porque durante 42 años siempre me había levantado antes que yo para preparármelo. Nicole notó un pequeño jarrón en la mesa del comedor, con lavanda seca dentro. Nuestras flores de aniversario, susurró. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto. El silencio en esa casa era más elocuente que cualquier cosa que hubieran dicho en toda la semana. Deberíamos ordenar un poco antes de que papá llegue a casa, dijo Nicole finalmente, sobre todo porque así tenía algo que hacer con las manos además de temblar. Mientras quitaba el polvo de las estanterías, encontró un viejo baúl de cedro escondido bajo la escalera que nunca antes había visto. Dentro había álbumes de fotos, cartas y 6 cuadernos de cuero, cada uno con el año escrito con la letra cuidada de Doris. No creo que debamos, dijo Nicole. Creo que mamá querría que lo hiciéramos, respondió Adam, aunque él tampoco estaba seguro. Las primeras páginas eran corrientes, cumpleaños, vacaciones, pequeñas quejas sobre los vecinos. Entonces, una entrada los dejó a ambos helados. Doris había escrito que yo había vendido discretamente mi viejo barco de pesca para ayudar a Aram a pagar la entrada de su primera casa, y le había hecho jurar que nunca le contaría el motivo, porque Aram jamás habría aceptado el dinero a sabiendas. Adam palideció. No, dijo. Me dijo que simplemente ya no lo usaba. Nicole pasó otra página y encontró una anotación sobre su propio divorcio. Como yo había sacado dinero de la cuenta de jubilación para cubrir los honorarios de su abogado y luego les había dicho a los niños que simplemente estábamos pensando en mudarnos a una casa más pequeña. Pensé que en realidad queríamos una casa más pequeña, dijo, tapándose la boca con la mano. Siguieron leyendo, entrada tras entrada. Yo aceptando trabajos de consultoría después de jubilarme, no por aburrimiento sino porque el negocio de Aram casi quebró. Yo posponiendo la compra de una camioneta nueva durante años porque la hija de Nicole necesitaba aparatos. Yo renunciando a las vacaciones porque la matrícula universitaria seguía subiendo. Ni una sola vez quejándome. Ni una sola vez pidiendo que me devolvieran el dinero. Entonces Nicole encontró una entrada de hacía solo 4 meses y la leyó en voz alta, con la voz quebrándose a la mitad. Doris había escrito sobre la última opción de tratamiento en Erie, como yo había gastado casi todos nuestros ahorros sin pensarlo 2 veces, como había sonreído al firmar los papeles para que ella no viera lo que me había costado. Había terminado la entrada con la esperanza de que, si no lo lograba, sus hijos nunca confundirían mi silencio con indiferencia, que debajo de todo eso se escondía el corazón más grande que jamás había conocido. Aram se sentó bruscamente, con los codos apoyados en las rodillas y los hombros temblando. Pensaba que papá simplemente era cuidadoso con el dinero, dijo. Yo también, respondió Nicole. Ninguno de los dos se había preguntado jamás por qué conducía una camioneta de 14 años, o por qué usaba el mismo abrigo cada invierno, o por qué siempre decía que estaba bien. Resulta que la aceptación requiere mucho menos esfuerzo que la curiosidad. Si alguna vez descubriste demasiado tarde cuánto sacrificó alguien en silencio por ti mientras insistía en que estaba bien, ya sabes que no hay disculpa lo suficientemente grande como para deshacer esa ceguera. No es culpa lo que habla. Es simplemente dolor sin salida. Alrededor del mediodía, Beth, la esposa de Adam, llegó con sándwiches e inmediatamente sintió que algo andaba mal. Leyó 3 páginas de un diario y se sentó junto a su esposo sin decir una palabra más. Le dije que tomara un taxi, dijo Adam en voz baja. Acababan de enterrar a mi madre y le dije que tomara un taxi. Al otro lado de la ciudad, me senté sola en un banco con vistas al Allegheny,
el mismo río que Dory solía decir que le recordaba que la vida siempre llevaba a alguien de vuelta a casa. Sonó mi teléfono. Esta vez contesté. Durante varios segundos, Aram no pudo hablar. Finalmente, entre lágrimas, pronunció 4 palabras: papá, vuelve a casa, por favor. Palabras que había querido oír 24 horas antes. Palabras que llegaron demasiado tarde para sentirlas como debían. No grité. No le pregunté qué le había hecho cambiar de opinión. Simplemente le dije que aún no estaba lista y colgué, no para castigarlo, sino porque algunos corazones necesitan espacio para respirar antes de poder perdonar sin quebrarse bajo su peso. Pasé el resto de la tarde paseando por la orilla del río. Los transbordadores cruzaban lentamente. Los turistas se tomaban fotos cerca de la fuente. Los músicos callejeros tocaban como si nada hubiera cambiado en el mundo, porque para ellos, nada había cambiado. Dory solía decir que el mundo sigue girando, estemos o no preparados para seguir adelante con él. Esa tarde no estaba segura de saber cómo hacerlo. Denise volvió a llamar esa noche, esta vez no para una entrevista, según me dijo. Solo para contarme que la alcaldía quería darme un premio, al igual que los bomberos y el hospital. Le dije que no me interesaba nada de eso. Me dijo que lo entendía, pero tenía una petición más. Quería contar la historia correctamente, porque todas las emisoras ya me llamaban héroe e inventaban razones por las que había estado solo en la acera. No tienen por qué saberlo, dije. Creo que sí, respondió ella. Mucha gente entiende mejor la soledad que el heroísmo. Luego me contó que su padre había fallecido solo en una residencia de ancianos durante la pandemia y que nunca tuvo la oportunidad de despedirse. Después de eso, no hablamos durante un tiempo. Acepté una entrevista. Nada de política, nada de música dramática, y si no me gustaba una pregunta, no tenía que responderla. Ella aceptó las 3. Grabamos a la mañana siguiente en una tranquila sala de conferencias del hospital, solo 2 sillas y una cámara. Me preguntó por qué seguía volviendo a los escombros. Le dije que después de 42 años amando a una persona, el miedo deja de importar tanto como antes. Dejas de preguntarte si algo es peligroso y empiezas a preguntarte solo si alguien te necesita. Entonces me hizo la pregunta que ya sabía que iba a hacer: ¿sabía mi familia que volaba a casa esa noche? En ese momento, tenía todas las razones del mundo para decir la verdad. Podría haber dejado que toda la audiencia juzgara a mis hijos como yo los juzgué a solas en la habitación del hotel la noche anterior. En cambio, dije, tienen vidas muy ocupadas. Les dije que estaban criando hijos, desarrollando sus carreras y haciendo malabares con muchas más cosas de las que yo jamás tuve que hacer a su edad. Así que, por supuesto, no pudieron venir. Denise me observó fijamente durante un buen rato. No pareces enfadada, dijo. Ya he tenido suficiente tristeza esta semana, le respondí. No necesitaba añadirle más enfado. Esa simple frase, tienen vidas muy ocupadas, fue la que se viralizó. No el incendio. No los cristales rotos. Esa frase, porque al parecer 100.000 personas se reconocieron en ella. Una mujer comentó que su padre decía exactamente eso cada vez que ella olvidaba llamarlo. Otra persona dijo que había reservado un vuelo de regreso a casa esa misma noche. Si alguna vez te has sorprendido poniendo excusas por alguien que te decepcionó, simplemente porque lo quieres demasiado como para decir la verdad en voz alta, ya entiendes perfectamente por qué esa frase me impactó tanto. Aaron vio la entrevista solo en su oficina, con la cara entre las manos. Nicole observaba desde el sofá mientras su hija menor se sentaba a su lado y le preguntaba inocentemente por qué el abuelo decía cosas tan bonitas de la gente que le había herido los sentimientos. Nicole no supo qué responder. La mayoría de los adultos tampoco. Esa noche, mi porche se llenó silenciosamente de flores y notas escritas a mano por los vecinos. Alguien cortó el césped sin tocar el timbre. Otra persona renovó el mantillo de los macizos de flores de Doris. Nadie lo anunció. Simplemente ayudaron, como yo, al parecer, llevaba 30 años ayudando a este vecindario sin que nadie se diera cuenta. Cuando finalmente llegué a casa esa noche,
Dos sillas de jardín esperaban en el porche, Aram en una y Nicole en la otra. Ninguno de los dos miraba el teléfono. Permanecimos inmóviles durante un buen rato. Quiero detenerme un momento, porque creo que esta parte de la historia es más importante que el incendio. Aram se levantó primero y pidió llevar mi maleta adentro, y me di cuenta de que la última vez que había cargado una de mis maletas tenía unos 12 años. Nicole dijo que había preparado café con la receta de Doris. No sabía igual. Nos reímos de eso, y fue la primera sonrisa sincera que cualquiera de las dos había logrado esbozar desde el funeral. Dentro, las encimeras de la cocina estaban repletas de cazuelas y tarjetas de personas que apenas recordaba haber conocido. Aram finalmente lo dijo sin rodeos, habían encontrado los diarios. Le dije que sabía que ese día llegaría tarde o temprano. Me preguntó si se los había dejado leer a propósito. Le dije que pertenecían a su madre y que nunca fue mi responsabilidad ocultárselos. Nos sentamos a la mesa del comedor donde Doris había servido 40 cenas de acción de gracias. Sin televisión, sin teléfonos, solo el café enfriándose frente a 3 personas que finalmente se atrevían a decir en voz alta las cosas difíciles. Adam me preguntó por qué nunca le había contado lo del barco. Le dije que ayudarlo no debía convertirse en una carga más para él. Nicole me preguntó por qué la dejé creer que simplemente queríamos mudarnos a una casa más pequeña. Le dije que Doris quería que conservara su dignidad después del divorcio, nada más. Entonces Aram me hizo la pregunta que claramente lo había estado atormentando desde que se emitió la entrevista. ¿Por qué no había dicho la verdad ante las cámaras? ¿Por qué no había dejado que el mundo viera exactamente lo que me habían dicho la noche en que murió su madre? Le dije que la humillación pública no cura una herida privada, y que Doris nunca creyó en exponer a la gente solo para verla sufrir por ello. La rendición de cuentas, solía decir, debe conducir a algo. No debe dejar a la gente destrozada. Nicole me preguntó en voz baja si había estado enfadado. Le dije que, por supuesto, lo había estado. Me dijo que no lo había notado en la cámara. Le respondí que 42 años de matrimonio te enseñan que hablar furioso solo te crea un problema más que solucionar al día siguiente. Unos días después, los 3 fuimos en coche al jardín conmemorativo con vistas al río donde habían depositado las cenizas de Doris, tal como ella había pedido. Adam se disculpó ante una lápida. Nicole dijo que había olvidado cuánto había cargado en silencio por ambos. Les dije que gran parte de la crianza consiste en enseñar a los hijos a caminar y que la lección más difícil que queda es enseñarles a caminar de vuelta. Aram se derrumbó por completo en ese momento, y no fue el típico abrazo rápido y forzado que los hijos adultos dan a sus padres por costumbre. Fue el tipo de abrazo que da un niño asustado cuando se da cuenta de lo cerca que estuvo de perder a la única persona que, en silencio, sostenía su vida entera. En las semanas siguientes, Aram empezó a aparecer los miércoles por la mañana con 2 tazas de café, sin dar ninguna explicación, simplemente porque le apetecía. Nicole venía los jueves por la noche con una sopa que nunca sabía igual que la de Doris. Admitió que le faltaba un ingrediente. Le dije que ese ingrediente era la paciencia, y que Doris siempre había dicho que era imprescindible. Un sábado, mi nieto Isen entró al garaje y me preguntó si podía enseñarle a construir algo. Pasamos la tarde construyendo una casita para pájaros torcida, y cuando se disculpó por lo mal que le había quedado, le dije que las familias tampoco son perfectas, pero que si los cimientos son sólidos, se mantienen en pie. Un mes después, el departamento de bomberos me pidió que hablara en un evento comunitario de preparación para emergencias. Casi dije que no. Entonces recordé que Doris me había dicho una vez que si tu experiencia puede ayudar a alguien más, deja de ser solo tu historia. Así que dije que sí. Y casi al final, alguien entre la multitud me preguntó qué me había impulsado a correr hacia esos coches en llamas en lugar de alejarme de ellos. Le dije que mi esposa pasó 2 años enseñándome que cuando alguien a quien amas está luchando por su vida, dejas de fingir que alguien más va a ocupar tu lugar. El error que cometen la mayoría de las familias no es una traición dramática. Son 1000 pequeños aplazamientos, un mensaje sin respuesta, una visita cancelada, la silenciosa suposición de que siempre habrá otra oportunidad para arreglarlo. A veces no la hay.
Si hay algo que te pido que hagas hoy mismo, no solo que pienses en ello, es esto: llama a esa persona a la que has querido llamar. No la semana que viene. Hoy mismo. Y pregúntate con sinceridad, ¿hay alguien en tu vida que siempre has dado por sentado que estará ahí para contestar el teléfono? Me encantaría saberlo en los comentarios. Comenta uno si crees que Arthur hizo bien en proteger a sus hijos frente a la cámara. Comenta 2 si crees que el mundo merecía saber toda la verdad. Y comenta 3 si estás tan indeciso como yo. Dime desde dónde estás viendo esto esta noche y qué hora es en tu zona horaria, porque siempre me sorprende la cantidad de usos horarios que coinciden conmigo en este momento de tranquilidad. Y si algo de esto te recordó a tu propia familia, también me encantaría saberlo. Si esta historia te ha conmovido, quédate un rato más y considera suscribirte, porque tengo más historias como esta sobre los sacrificios silenciosos que no notamos hasta que es casi demasiado tarde. Hasta la próxima. Cuídate y no esperes a que un titular te recuerde quién te ha estado apoyando todo este tiempo. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales. Fue completamente reescrita y reinventada en Pittsburgh para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.